sobre tener, hacer y ser, y está un poco relacionado con el vídeo de ayer sobre psicología y técnica de la creación de activos. Eh, Te puede servir ver los dos vídeos. Bueno, en primer lugar quiero advertir que nadie se siente ofendido porque estamos hablando en esto de tener, hacer y ser, estamos hablando de un proceso que es igual a un círculo virtuoso. Una vez que entras en el círculo virtuoso vas creciendo, pero eso no significa que alcances la madurez total o la culminación, lo más alto de tu personalidad. En algún momento siempre estamos creciendo. El que te diga, yo ya soy totalmente maduro, soy un creador de activos consumados, ya no necesito aprender nada, sal corriendo porque puede ser un estafador. Todos necesitamos seguir aprendiendo y espero que tú también estés en ese proceso. Y si no, espero que este vídeo te sirva. Vamos a ver estos tres pasos: tener, hacer y ser, o como diría Stephen Covey, dependencia, independencia e interdependencia. Cuando hablamos de dependencia estamos hablando de un bebé o de un adulto totalmente inmaduro que depende de otros, en cualquier nivel, puede ser emocional, económico, físico, dependencia. A un bebé, si no le das el biberón, si su mamá no le da el pecho, se muere. Necesita, y está bien, de los demás. Lo que no es correcto es ver a un chico de 40 años que no puede comer por su cuenta, ¿no? O no puede ganarse el alimento. Luego tenemos independencia. Este es el momento en que sería como la adolescencia, en cuando necesitamos irnos de casa, hacer lo que nos parece, rebelarnos contra nuestros padres, ser independientes. Y la interdependencia es la madurez, cuando sabemos que necesitamos a nuestros padres, que necesitamos a nuestros hijos, pero no solamente para recibir cosas de ellos, cariño, amor, cosas materiales, sino para estar nosotros preocupados por ellos. Hay gente que nunca alcanza esto, se queda en la independencia y lo que es peor, hay gente que se queda en la dependencia. Dependen de un hombre, dependen de una mujer, dependen del gobierno, etcétera. Esto es un proceso de madurez, el tener, el hacer y el ser. Vamos a ver las características de cada uno de los grupos de estos grupos de personas. Siempre te verás reflejado en alguno de los grupos. Lo importante son los grados. Si estás en un grupo 100%, pues es hora de pasar al siguiente. Excepto si has alcanzado la madurez emocional, quiere decir que estás en un círculo virtuoso que seguirá creciendo, y ahí es donde deberíamos estar todos, o podríamos estar todos simplemente porque vamos a ser más felices siempre. Por ejemplo, tener alguien que está centrado en tener, o según los valores de Stephen Covey, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva sería la dependencia. Gente centrada en tener algo. Por ejemplo, verás que esta gente es la típica persona que compra la lotería, apuesta a los caballos, quiere tener algo de la manera que sea. Aquí están también los hijos de mamá, lo que hablábamos antes, gente que tiene 30 años y depende de sus padres. Si sus padres no le dan lo que ellos piden, se comportan como si tuvieran un año y se ponen a lloriquear. Todos conocemos gente así, que son incapaces de estudiar, de trabajar. Hay grados, lo mismo aquí hay grados, ¿no? Gente que por su edad debería estar dando a los demás y lo único que sabe es recibir. Y si además, aquí encontrarás a gente que pega a sus padres, por ejemplo. Claro, son actitudes horribles, muy feas, pero claro, muchas veces los culpables son los propios padres por haber mimado a estos niños y deberían haberlos echado de casa y que aprendan a cuidarse por sí mismos. Lo cierto es que no siempre van a estar sus padres con ellos. También en esta categoría de tener a cualquier precio tenemos a políticos corruptos, empresarios corruptos, ladrones y estafadores. Dentro de personas que tienen ciertos valores, pero que está en esta categoría, tenemos a la gente que cae en estafas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le dicen, gana 1 millón de euros sin hacer nada. O un titular de este estilo, ¿no? Y cae en una estafa, pero solamente tienes que poner 1000 euros para iniciar tu negocio con nosotros, pues supongamos en un multinivel, que sea una estafa, porque también los hay que son serios y no estoy en contra. No me gustan en el sentido de que suelen ser productos bastante caros y, y por lo tanto es verdad que ofrecen un sistema y una educación, pero bueno, este es otro tema. Entonces esta es la típica persona que cae en estafas. ¿Por qué?
porque quiere tener algo y no se da cuenta de que todo tiene un precio, no real. Si tú quieres crear activos, no lo vas a crear en un día. O sea, servir a los demás es una actitud. Compran en fáciles cuotas mensuales. Aquí podemos entrar muchas personas, ¿no? No, compra tu coche en 100 euros o 100 dólares al mes. Fáciles cuotas mensuales. Y tú lo compras a pesar de que tienes un interés del 12, del 15%, porque tienes el coche ahora. ¿No te importa el futuro? Estás en esta categoría de dependencia porque lo que quieres es tener ya, a cualquier precio. Y así es como luego estás hasta las orejas con las tarjetas de crédito y otras cosas. Y el último punto refleja lo mismo, ¿no? Se relajan utilizando las tarjetas de crédito porque lo importante no es servir a los demás en este componente, sino que los demás te sirvan a ti. Verás gente de este tipo en este grado de madurez o de inmadurez en muchos sitios. Y todos algunas veces nos comportamos así. Por lo tanto, no te sientas mal. Ahora, si estás solamente centrado aquí y esto es un espejo para ti, no te preocupes, toma acción y empieza a madurar. Es parte natural del crecimiento del ser humano. No te sientas ofendido. No he creado el vídeo con ese propósito. Esto está enfocado a creadores de activos. Y vas a ver cómo es bastante útil para crear tus propios activos. Y si te sirve en algún otro aspecto de la vida, pues genial. Vamos al segundo aspecto, que es hacer. Gente centrada en hacer algo. Seguramente tú también conoces gente así. Yo tengo un amigo que es panadero y que no puede dejar de trabajar. O sea, le pagan mal, está en una empresa que paga muy mal, le pagan poco, llevan meses de retraso en el sueldo, pero él no puede cambiar de trabajo, tiene miedo a cambiar de trabajo. Porque es gente centrada en hacer algo. O gente con un grado de independencia. Él no puede permitir vivir del Estado, vivir del paro. Él es independiente y por lo tanto está en un grado de madurez mayor que lo anterior, que la gente centrada en solamente en tener, porque depende de sí mismo, ya no tienen que darle el pecho para vivir, pero siempre tiene que hacer algo, no puede estarse quieto. Entonces esto, aunque luego se perjudique, ¿no? Verás gente aquí entra la gente que fuma, que tiene que estar en una actividad que a veces, aunque esté enfermo, va a trabajar igual, valora más el trabajo que su salud. Bueno, es una escala de valores un poco extraña porque, por supuesto, es más importante la salud que el trabajo, pero bueno, por distintas circunstancias es así. Aquí entran muchos empleados, muchos no todos, porque también vemos gente que entra aquí y le da igual sus trabajos, ¿no? Lo que está centrada es en tener y trabaja por obligación. Pero la mayoría de los autónomos sí. Es gente que vuelve a la universidad, ahora en esta crisis tan grande ha visto que con su formación no le sirve, vuelve a la universidad, tiene que estar en movimiento, ¿no? Si no está en movimiento, se muere. La meditación no está entre sus fuertes. Pensar en lo que va a hacer. Es acción, acción, acción. En sí no es malo, pero puede ser malo porque la acción no te garantiza que estés tomando las acciones correctas. Como dice más abajo, lo importante es trabajar en movimiento. También, sobre todo para los autónomos, es importante hacer las cosas perfectas. Nadie hace las cosas mejor que ellos. Son autosuficientes. Es el típico que tú escucharás que no encuentro empleados a la altura, nadie hace las cosas como yo, soy buenísimo. Tiene una alta autoestima en base a lo que hace, no a lo que es en sí mismo. Entonces, nadie le puede ayudar. Si tiene una empresa, él hará el 90% del trabajo y los empleados no harán mucho. No le enseña a nadie. No es capaz ni siquiera de enseñarle a sus hijos, porque no lo hacen con la perfección que él lo hace. Si enseña a sus hijos, se enfada. Sus hijos no pueden trabajar con él. Verás un montón de gente que tiene pequeñas empresas que sus hijos no quieren trabajar con ellos, porque ellos son perfectos, lo cual es mentira, ninguno somos perfectos. Si tú encuentras a alguien que te dice yo soy perfecto, sal corriendo porque aquí el problema es el orgullo. Por supuesto, y el orgullo hace mucho daño a los demás, ¿no? Y a uno mismo. Si uno es orgulloso, se hace mucho daño. Hay que tener un grado de amor propio y un grado de autosuficiencia, pero no puedes estar centrado en esto porque haces daño a las demás personas y el orgullo al final siempre termina mal. ¿Y es importante hacer? Claro que sí. Y aquí verás mucha gente, como lo veíamos en el vídeo de ayer, que solamente busca el cómo, un libro sobre cómo adelgazar, cómo
ser millonario en 2 días, y otras tonterías, porque tienen que estar haciendo algo. Si no hacen algo, o sea, pensar no es su trabajo favorito. Y aquí tenemos que estar todos tenemos que intentar mejorar, ser mejores trabajadores, pero la diferencia es que no podemos estar centrados solamente en hacer, porque a veces hay que hacer, pero no siempre, a veces hay que pensar. Y aquí es donde viene el grado máximo de madurez, que es la interdependencia, que es yo dependo de los demás y los demás dependen de mí. Gente centrada en cambiarse a sí mismos y en dar o hacer algo por los demás. En dar por los demás. ¿Por qué? Porque si tú vives centrado en recibir, nunca serás feliz, porque nunca te darán lo que tú esperas. Tú conoces gente seguro que está centrada en recibir de los demás. La típica abuelita que nadie la va a ver porque está centrada en sí mismo. Los niños son gente inmadura. En cambio, si tú te centras en dar a los demás, siempre tendrás algo para dar, lo controlas tú. Y es como realmente obtendrás una plena satisfacción. ¿Y por qué también centrada en cambiarse a sí mismo? Porque sabe que no pueden obligar a cambiarse a los demás. No, cuando mi marido deje de beber, cuando mi marido ya no me pegue, cuando mi mujer ya no me grite. Tonterías. Tú te puedes cambiar a ti mismo, a los demás si quieren cambiarán, si no quieren no cambian. Y aquí es donde entran los líderes en todos los ámbitos. Empresarios honestos, objetores de conciencia como Mandela o la Madre Teresa de Calcuta, Stephen Covey. No es gente que gana dinero haciendo algo por los demás. Aquí están las personas que crean grandes empresas y que al principio no saben cómo las van a monetizar. Gente preocupada por hacer algo por los demás. Por ejemplo, tienes el típico ejemplo de alguien que entra en multinivel y lo único que quiere es vender, obtener algo. Volvemos al punto número 1, en tener. Y no están centrados en qué van a dar a los demás, en qué valor van a dar. El dinero es secundario y esto lo tiene que entender un creador de activos. Primero está crear el activo que sirva a las demás personas. Como en el caso de esta gente, Mandela o la Madre Teresa de Calcuta o Stephen Covey, lo importante es crear el activo primero. Y hay un montón de empresarios que han hecho esto, ¿no? ¿Cómo puedo servir aunque sea vender un producto? Lo primero tiene que ser dar. Y esto, tú fíjate que por muy grande que sea la organización, una empresa muy tremenda, si se olvidan de esto y se centran de nuevo en sí mismos, vuelven a ser unos niños, vuelven al tener, fracasan, pero fracasan hasta las grandes empresas. Y no tienes que dar cosas muy grandes. Por ejemplo, la empresa Coca-Cola da agua con bicarbonato, pero se centra en dar. El día que se centren solamente en sí mismos estarán perdidos, aunque todos tenemos que cubrir nuestras necesidades higiénicas, alimenticias, mentales, emocionales, espirituales. Pero no puede estar centrado en recibir, sino en dar. Es lo que hace una madre, ¿no? En el proceso de convertirse en la mejor versión de sí mismos, crean activos, tangibles e intangibles, como grandes ideas. Dejan un legado a los demás. Yo he trabajado en el mundo de los seguros y conoces hombres que dicen, yo a mi mujer no le dejo nada. Y están casados con su mujer y tienen hijos. La palabra legado no les importa un pimiento. No ahorran para sus hijos, no dejan una herencia, se lo quieren gastar todo en vida, porque están en la dependencia. Aquí lo importante es la libertad. Hablamos de libertad de pensamiento, de libertad de acciones, una libertad relativa, ¿no? Porque todos tenemos que sujetarnos a ciertas normas. Son maduros emocionalmente y en muchos aspectos físicamente, se preocupan por su cuerpo, por su salud, sirven a muchas personas mientras más mejor y dan valor a los demás, mucho valor. Cosas valiosas, ideas, consejos, cosas físicas, cosas materiales, y en el proceso es como crean sus activos. Entonces, si estás centrado en tener, necesitas cosas, pero no te centres en tener. En hacer, lo mismo. Serás un empleado toda tu vida, un autónomo. Céntrate en ser un creador de activos. ¿Qué es ser un creador de activos? Dar cosas a los demás. Es la interdependencia. Hacer cosas por los demás. Cuando tú suples las necesidades de otros, ellos suplen tus necesidades. Mientras mayor sea la cantidad y de personas a las que sirves, mayores recompensas obtendrás. Así de sencillo, son leyes naturales, inviolables, y si las cumples, verás cómo obtienes excelentes resultados.